chicos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Déjenme compartirles por aquí la presentación y abrir mi pantalla. Qué gusto saludarlos. Buenas noches. Esta noche los saludo desde el bello Monterrey, Nuevo León. Andamos por acá visitando a las estrellas de Monterrey. Y esta noche nuevamente en Vitaminas Espirituales con Ananda vamos a hablar de la ciencia de la mente. Y ahorita mientras daban las 8 de la noche para juntarme con ustedes, estaba viendo el contenido del libro porque está dividido en partes. Para quienes lo tienen, es el libro de la ciencia de la mente de Ernest Holmes. Y vamos a estudiar el día de hoy el capítulo 8, la segunda parte del capítulo 8. Pero les quería decir que está dividido en partes el libro. Es una cosa grande este libro, es una cosotota. Y cállate, a ver, déjanos hablar. Y primero la introducción, que ya la vimos, por supuesto, habla de la cosa misma, que según o sea, el poder de Dios, Dios, Espíritu Creador, el poder, el universo, y cómo funciona, lo que hace y cómo se usa. Y luego viene la primera parte, viene la naturaleza del ser, eso es lo que vimos en la primera parte, y en la segunda parte, que es la que vamos a empezar el día de hoy, vamos a ver el sanar mental espiritual, la parte de la ideación, es decir, el concebir la sanación, porque después en la tercera parte viene el sanar mental espiritual y viene la práctica. Entonces, primero vamos a aprender el, el qué, por así decirlo, y luego vamos a aprender en la tercera parte el cómo. Entonces, vamos a la segunda parte del libro La ciencia de la mente de Ernest Holmes. Para los chicos que lo tienen y que quieran acompañarme en la lectura, en la sesión, les recomiendo que se echen después ustedes con calma, que lean el resumen de la primera parte. Viene un resumen pequeñito, son 2 páginas. De hecho, se los voy a mandar para los quienes no lo tienen, les voy a mandar las imágenes en los chats, se los prometo, porque lo tengo el libro lo tengo en 3 versiones, lo tengo en la versión en inglés, lo tengo en la versión en español y tengo también la versión en línea. Ay, me acabo de dar un baño rico aquí en Monterrey, está muy a gusto el clima. Los primeros días estuvo haciendo mucho calor, típico de Monterrey, ya saben, y hoy está muy fresco, muy rico. Bien, pues vamos a comenzar con la ciencia de la mente, el poder del pensamiento, una psicología sagrada de Ernest Holmes. Voy a mover aquí la cámara un poquito para que vean la presentación. Y comenzamos con el sanar espiritual. Y dice así Ernest Holmes, dice, le ha tomado a la humanidad miles de años aprender que tiene el poder de controlar su propio destino. La Biblia nos asegura, según el hombre piensa en su corazón, así es él. Y los antiguos filósofos griegos entendían algo del significado del pensamiento, dice Ernest Holmes, porque, como dijo Aristóteles, lo que anticipamos o esperamos es lo que encontramos. O como dijo Demóstenes, lo que deseamos es en lo que creemos. Y a Shakespeare se le atribuye haber dicho, no hay nada ni bueno ni malo, sino que esto lo determina el pensamiento. Entonces, una cosa, chicos, una cosa es saber un principio y otra cosa es aplicarlo. Son 2 cosas muy diferentes y ustedes lo saben muy bien en MTD, que una cosa es saber MTD, estar en la competencia, en la incompetencia consciente, cuando sabes que no sabes y entiendes que existen las 4 bases y que puedes controlar tus emociones, y otra cosa es ya pasar a la competencia consciente, a aplicarlo, y otra cosa más poderosa todavía es pasar a la competencia inconsciente, donde ya lo haces naturalmente. Entonces, dice Ernest Holmes, a menos que desacreditemos todo testimonio humano, estamos forzados a concluir que el sanar toda clase de enfermedades por medios mentales y espirituales es un hecho. Y esto es algo que nos deja reflexionando, chicos, porque, como dice Ernest Holmes, la felicidad de los seres humanos se aseguraría, se acabarían todos estos
seres infelices en el mundo, miles de seres infelices, si entendieran que de verdad ellos pueden cambiar su vida cambiando sus pensamientos, controlando sus pensamientos. Sin embargo, dice, los días de escepticismo incrédulo y de crítica superficial del poder del pensamiento han terminado porque la gente, la humanidad, y este libro recuerden que fue escrito hace 100 años, dice, la gente, la humanidad está despertando a esta conciencia de que su pensamiento es una cosa y de que tiene el poder de sanar. Entonces, dice, la base del sanar mental, dice Ernest Holmes, es que, dice, el hecho de que el mal uso de las leyes espirituales y mentales esté en la raíz de muchas condiciones infelices relativas a la vida física sobresale claramente. Entonces dice, el primer principio fundamental necesario para entender cómo opera el pensamiento es que estamos rodeados de una inteligencia infinita. O sea, lo primero que nosotros tenemos que hacer para aplicar esto y en nuestras vidas y ver resultados es aceptar que vivimos inmersos, como los peces en el agua, vivimos inmersos en una inteligencia infinita. Y la posibilidad de sanar enfermedades físicas, cambiar el ambiente, atraer amistades y demostrar bienes materiales por medio del poder que existe en el pensar correctamente, está basada completamente en la teoría de que estamos rodeados de una mente infinita, una mente poderosa que reacciona a nuestros pensamientos de acuerdo con una ley, hace uso de una ley. Dice, nosotros comprendemos el significado de la inteligencia infinita solo en escala pequeña, pero como somos seres espirituales, sentimos la presencia de una inteligencia que está más allá del entendimiento humano, una inteligencia que es tan grande que abarca el pasado, entiende el presente y es padre, oigan nada más, y es padre del futuro. Esta inteligencia abarca el pasado, entiende el presente y es padre del futuro. Ella es la causa de todo lo que ha sido y aquello de lo cual se desarrollará todo lo que va a ser. Nuestra propia inteligencia es una de sus actividades y es de la misma naturaleza. Esa es la base del sanar mental. Entonces, entender que vivimos inmersos en una inteligencia, así como los peces viven inmersos en el agua, nosotros estamos inmersos en una inteligencia. Entonces, de aquí nos vamos al acto de la encarnación, y dice Ernest Holmes. Al nivel de nuestro entendimiento, entonces, conocemos y entendemos la naturaleza de Dios. Cada persona conoce la naturaleza de Dios de manera diferente al nivel de su entendimiento. Este conocimiento propio, que es conocimiento de Dios, tiene la capacidad de crecer eternamente. Fíjense nada más, nuestro conocimiento de Dios tiene la capacidad de crecer eternamente. O sea, nunca vamos a acabar de conocer a Dios. Es infinito. Y porque es infinito, nunca vamos a acabar de conocerlo. Esto lo hacemos en el acto de la encarnación. Al encarnarnos es que reflexionamos en Dios. Yo lo veo de la siguiente manera. Imagínense un niño que va a la escuela y cuando está en la escuela, es hasta que va a la escuela el niño que reflexiona sobre lo que sucede en su casa. Cuando el niño está en casa, antes de ir a la escuela, antes de ir al jardín de niños o de ir a la primaria, el niño no cuestiona lo que hay en casa. Para el niño, lo que hay en casa es la vida, es todo. Pero cuando el niño, la niña, comienza a ir a la escuela, comienza a ir al jardín de niños, entonces empieza a cuestionar lo que hay en casa, empieza a apreciarlo, o no, o empieza a darse cuenta, ¿no? de lo que hay. En nuestro caso, bueno, igual es lo mismo porque muchas personas que no entienden que Dios es solo bondad, piensan que el mal que ven ellos en el mundo, que recuerden lo que dijimos aquí de Shakespeare, que dijo que no hay nada bueno ni malo, sino que esto lo determina el pensamiento de cada persona. Muchas personas que creen que la maldad que vemos en el mundo
es algo que Dios permite, pues pueden pensar que Dios es bueno y malo, que Dios es ambos, porque así lo ven en el mundo. Pero si nosotros estamos estudiando la ciencia de la mente, nosotros comprendemos que Dios es solo bondad. Pero es hasta que estamos en la escuela, que es la tierra, que es el acto de la encarnación, que comenzamos a cuestionar qué es Dios y qué somos nosotros y qué es ser espiritual. Se dan cuenta exactamente igual que cuando el niño va a la escuela. Y entonces nos damos cuenta que es infinito y entonces, por lo tanto, el acto de conocer a Dios tiene la capacidad de crecer eternamente porque Dios es infinito. Como inteligencia individual, nos dice Ernest Holmes, nos comunicamos unos con otros, como ustedes y yo nos estamos comunicando en este momento, y nos contestamos unos a otros, dice, y al hacer esto, establecemos el hecho de que la inteligencia responde a la inteligencia. O sea, la comunicación es prueba fehaciente de que la inteligencia responde a la inteligencia. Dice, esta misma ley se mantiene en el bien aunque pensemos en la inteligencia finita respondiendo a la inteligencia finita, o sea, como aquí Claudia o Ananda, ¿verdad? Respondiendo a la inteligencia finita de ustedes. Somos inteligencia finita cuando estamos encarnados. O la inteligencia infinita, la inteligencia de Dios, respondiendo a la inteligencia finita, o sea, yo o tú, porque la inteligencia, dice, es lo mismo en esencia donde quiera que la encontremos. La inteligencia en esencia es lo mismo aquí o en el universo, en cualquier rincón del universo. Entonces podemos concluir que la inteligencia infinita nos responde por la necesidad que tiene de ser fiel a su propia naturaleza. Y dice, bueno, entonces ya entendemos que la comunicación es prueba de que la inteligencia se responde a sí misma. Responde. ¿Cómo se responde? ¿Cómo responde la inteligencia? Dice Ernest Holmes. Responde solo correspondiendo. Fíjense nada más qué bellísima manera de responder de la inteligencia. Solo correspondiendo. Esto significa que la inteligencia infinita nos responde impartiéndose directamente de sí misma por medio de nosotros. O sea, que la inteligencia infinita nos responde impartiéndose por medio de nosotros. Es decir, Dios se imparte por medio de ti. ¿Cómo? Pues a través de ti, a través de lo que tú le permitas, a través de lo que yo le permita. Entonces, el Dios Altísimo, dice Jesús, dijo Jesús, el Dios más íntimo es el único Dios. El Padre y yo somos uno. La inteligencia que nosotros tenemos es algún grado de la única inteligencia que llamamos Dios. No es, o sea, nuestra inteligencia es algún grado de la única inteligencia que llamamos Dios. Así vemos, dice Ernest Holmes, que la mente infinita imparte de sí misma a lo finito por medio del hecho de encarnación. El progreso de la raza humana es un resultado de ese proceso, por el cual la inteligencia pasa a la mente humana por medio de la evolución en grados sucesivos de encarnación. Voy a abrir por aquí el chat a ver qué me están comentando. Sí, Blanca, The Power of Thought, capítulo 8. Dice, Patricia, yo lo quise leer y no comprendí mucho. Mejor estoy escuchando de nuevo tus clases. Está muy bien, Patricia. La idea es que hagas ambas. No te desanimes. Ten tu libro y léelo conmigo y reflexiónalo y luego vuélvelo a leer tú sola y reflexiónalo, porque sabes una cosa hermosa, a ti te van a caer 20 que a mí no me han caído. ¿Sabes? Todos recuérdenlo. Aquí dice exactamente eso, que la inteligencia nos responde impartiéndose directamente de sí misma por medio de nosotros. Entonces, la inteligencia infinita se comunica tanto contigo, Pati, como conmigo. Y lo hace a través de qué tanto le permitimos, lo hace a través de correspondencia. Correspondencia no como correo, sino correspondencia de como es arriba es abajo. Justamente yo traigo esta playera, as above, so below. Como es arriba es abajo, entonces como es abajo también recibes de arriba. Entonces, en la medida en la que tú vayas desarrollando la comprensión de Dios, es en la medida en la que te van a ir bajando más mensajes. ¿Me explico? Bien. Saludos a mi bello Monterrey, dice Anel. Gracias, Anel.
Entonces, la actividad de la única mente, dice Ernest Holmes, es que vivimos en un universo inteligente que responde a nuestros estados mentales. Ojo, vivimos en un universo inteligente que responde a nuestros estados mentales. Cuida tu estado mental. Hasta el punto que aprendamos a gobernar esos estados mentales, automáticamente gobernaremos nuestro ambiente. O sea, en la medida en la que aprendas a gobernar tus estados mentales, es en la medida en la que vas a aprender a gobernar tu ambiente. Dice, es por esto que estudiamos el poder del pensamiento al llegar al tema del sanar mental espiritual. Recuerden que hoy estamos hablando en la ciencia de la mente para los que se nos acaban de unir, el capítulo 8, el sanar mental espiritual. Entonces, dice, es por esto que estudiamos el poder del pensamiento al llegar al tema del sanar mental espiritual. Esto es lo que significa la aplicación práctica de esta ciencia, que a los problemas de la vida diaria significa que en tanto tú gobiernes tu cabeza, vas a poder gobernar tus asuntos. El resultado de este trabajo mental es lo que llamamos demostración. Quédense guardar esa palabra, porque de aquí en adelante van a escucharla mucho, la palabra demostración. En la gran mente universal, dice Ernest Holmes, el hombre es un centro de inteligencia y cada vez que piensa pone la mente en movimiento, porque la mente es una sola. No puede saber nada fuera de sí y por lo tanto no puede contradecir ningún pensamiento que se le presente, sino que está obligada a reflejar cualquier pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el agua contiene una inteligencia, ¿no? Vamos a tratar de asemejarlo al agua para entenderlo de una manera más, más práctica, más objetiva. En la gran mente universal del hombre, dice, en la gran mente universal, el hombre, el ser humano, es un centro de inteligencia. Entonces, imagínense, en el agua, ¿verdad? En el agua del océano, el pez es un centro de inteligencia. En el agua del océano. Se mueve por sí mismo, es individual, es un centro de inteligencia. Dice, pero porque la mente es una sola, es decir, porque todo el agua del océano es una sola, dice, no puede saber nada fuera de sí misma. Por lo tanto, no puede contradecir ningún pensamiento que se le presente. ¿Cómo se aplica esto al pez? El agua del océano no puede saber nada fuera del agua del océano. El agua del océano es agua del océano, igual que la mente infinita es mente infinita. No puede saber nada fuera de sí misma porque para el agua del océano solo existe el agua del océano. ¿Me van siguiendo? Entonces, si el pez tiene un comportamiento tal, el agua va a reaccionar igual en la Antártica que en el Caribe, el agua del océano. El agua del océano sigue siendo agua del océano. Entonces, de esa manera, la mente infinita, la mente de Dios, reacciona a nosotros, está obligada a reflejar el pensamiento. Es decir, no lo cuestiona, de la misma manera que el agua del océano no cuestiona el comportamiento del pez. Tiene que crear según el molde que nuestro pensamiento le presente. Es su naturaleza, crear de la misma manera. Dice, Jesús entendía esto, dice Ernest Holmes, y en unas cuantas palabras explicó la ley de la vida. Dijo, te será concedido conforme a tu creencia. Esto es lo que dijo Jesús acerca de la ley de la vida. Te será concedido conforme a tu creencia. Guárdense esa, porque esa es muy importante. Habla de dos cosas muy importantes y la primera es que se nos concede. Y en eso es en lo que debemos descansar, chicos. En este conocimiento, en este saber que el universo nos concede. El universo no duda ni un segundo en darnos, el Espíritu Creador, Dios, lo que queramos. No, conceder es su naturaleza, conceder. Es como la lámpara de Aladino. Para eso está, para conceder. Entonces dice Ernest Holmes, qué idea tan maravillosa para conservar en la mente, que se nos concede.
No necesitamos forzar nada en el universo. Nosotros no creamos este poder, pero tenemos que permitir, y aquí es la palabra clave, permitir que este gran poder actúe a través de nosotros. Entonces, la inteligencia infinita es eso, infinita. Eternamente vamos a estar conociendo a Dios como el niño eternamente y seguimos haciéndolo. Reflexiona acerca de su casa cuando está en la escuela, reflexiona acerca de su casa cuando está lejos de su casa. Ahora que Paula, nuestra hija, está en Estados Unidos, seguido nos ha contactado para decirnos que nos extraña y que aprecia esto y esto y esto y muchas cosas que estando aquí no se daba cuenta y ahora sí se da cuenta, ahora las extraña. De la misma manera, el ser humano, el Hijo de Dios, nosotros, tú y yo, nos encarnamos, nos extendemos, nos encarnamos para conocer mejor a Dios, para poder reflexionar en algo que aparece como distancia, pero no lo es, porque está el niño en la escuela separado de sus padres. Realmente no. Digamos, podríamos alegar que físicamente sí, pero ¿lo han abandonado sus padres? No. ¿Su padre o su madre lo ha abandonado? No. Entonces, de esta manera, el universo, entonces, la ley nos quiere conceder y nosotros solo tenemos que permitir que este gran poder actúe a través de nosotros al conocerlo. Eso es lo que vinimos a hacer, a conocerlo. Porque en la medida en la que lo conozcamos, le vamos a permitir que obre a través de nosotros este gran poder, este espíritu creador, esta mente infinita. Entonces, esta mente, dice Ernest Holmes, es activada por nuestro pensamiento y de esta manera el pensamiento viene a ser la ley de nuestras vidas. El pensamiento viene a ser la ley de nuestras vidas. Y yo quiero preguntarte el día de hoy, ¿qué estuviste pensando hoy? ¿Qué tal estuvo tu pensamiento? Porque esa es la ley que estás marcando. ¿Te gustaría marcar algo diferente? Dice Ernest Holmes, nosotros no creamos el poder, sino usamos el poder de la única mente que crea para nosotros. Nuestras creencias y nuestras convicciones, arraigadas profundamente, inevitablemente se reflejan en nuestra experiencia y en nuestro ambiente, ambos en la condición física de nuestro cuerpo y en el mundo que nos rodea. Lo que somos exteriormente y lo que seremos depende de nuestros pensamientos actuales, porque esta es la manera que estamos usando el poder creativo. Tan pronto como dejemos de pensar que nosotros tenemos que crear, podremos obrar de acuerdo con el espíritu. El ser humano, el hombre, ya saben que él usa el término el hombre, siempre usa, nunca crea nada. Nuestro pensamiento centrado en la mente está usando el poder creativo del universo. Entonces, él aquí nos lo pone de una manera diferente a como lo habíamos también estado concibiendo en Manifiesta tus deseos. Realmente no estamos creando, estamos usando el poder creativo. A través de nuestro pensamiento estamos usando el poder creativo para tener demostraciones, para que se nos conceda lo que deseamos, a lo que le damos atención, lo que tememos, lo que domina nuestros pensamientos, lo que domina nuestro estado mental. Entonces, no podemos recibir a menos que tengamos la conciencia de eso que queremos recibir, porque este poder lo usamos para crear, pero no podemos usarlo si no tenemos el molde. Entonces, a menos que podamos proveer el molde, la conciencia no puede darnos el regalo. Solo puede darnos el regalo cuando ponemos el molde. Es como una persona que quiere darte un regalo y tú no extiendes las manos. ¿Cómo te lo va a dar? Necesitas extender las manos para recibir el regalo. De la misma manera, nosotros necesitamos proveerle al universo, a Dios, el Espíritu Creador, el molde, que en este caso se llama conciencia, de eso que queremos ver manifestado. Entonces, si en tu vida, corazón, está faltando dinero,
necesitas trabajar en tu molde de la abundancia, de la prosperidad. Si en tu vida está faltando salud física, necesitas trabajar en tu molde, tu conciencia de la salud. Si en tu vida está faltando el amor, la armonía, necesitas de igual manera trabajar en ese molde, trabajar en el molde de la paz si estás viviendo un conflicto. Y la gente, los seres humanos, hacemos lo contrario. Le dedicamos más pensamientos al conflicto, al problema, en lugar de, como un artista que está esculpiendo alguna escultura maravillosa, preciosa, dedicarle más tiempo al molde. ¿Te das cuenta? Al molde, a la conciencia de lo que queremos traer. Dice Ernest Holmes, la ley de la vida es la ley del pensamiento. Es una actividad de la conciencia. El poder fluye a través de nosotros. El espíritu puede hacer para nosotros solo lo que puede hacer a través de nosotros. A menos que podamos proveer la conciencia, no puede darnos el regalo. Aunque el poder es ilimitado, tiene que ser activado por nuestro propio pensamiento. Así que lo que necesitamos no es un poder mayor, sino una conciencia mayor, una realización más profunda de la vida, un concepto más sublime del ser, un concepto más íntimo del Dios que ya existe dentro de nosotros. Qué chulada de libro, ¿verdad? Una obra maestra esta de la ciencia de la mente de Ernest Holmes. Miren esta imagen. Todas las imágenes que les pongo traen un mensaje. Esta imagen es subacuática. ¿Pueden ver el agua? No, solo puedes ver el hielo, ¿verdad? Guarda ese pensamiento y escucha lo siguiente. La fuerza del pensamiento. La fuerza del pensamiento es el movimiento del conocimiento en un campo de ley mecánica, pero inteligente. El movimiento de la conciencia sobre sí misma crea un movimiento o una vibración en la sustancia. Se los repito, recuerden que todo se los voy a ir explicando como yo lo entiendo, porque sí, es un libro profundo y complejo. El movimiento de la conciencia sobre sí misma crea un movimiento o una vibración en la sustancia. La fuerza que es igual a la incorporación del pensamiento puesto en movimiento. Supongamos, dice Ernest Holmes, para ponernos la más fácil de digerir, supongamos como ilustración que el universo no es más que agua saturada por inteligencia infinita. Ahí la tienes. Imaginémonos que cada vez que esta inteligencia se mueve o piensa, se forma hielo en el agua, como esas columnas, ¿cómo se llaman? Como cuando son de minerales se llaman estalactitas o algo así, ¿no? Entonces, se forma el hielo en el agua que corresponde exactamente al pensamiento. Entonces, imagínate que cada una de esas formaciones de hielo corresponde al pensamiento de cada uno de nosotros. Entonces, regresemos. El universo no es más que agua saturada por inteligencia infinita. Cuando tú tienes un pensamiento, la inteligencia se mueve. Piensa y se mueve. Y se forma hielo en el agua que corresponde exactamente al pensamiento. Entonces, es un pensamiento de felicidad o de luz, es un hielo de luz, es un hielo claro, es un pensamiento de oscuridad, es un hielo oscuro, por así decirlo. Entonces, podríamos tener muchos pedazos de hielo de diferentes formas, colores y tamaños en el agua, pero todos estos pedazos de hielo tendrían que ser agua. ¿Se dan cuenta? Porque ¿de qué se formaron esos pedazos de hielo? Del agua. Digo, nosotros entendemos que cambió la temperatura del agua, pero vamos a entender que es el espíritu creador, Dios universo, y son nuestros pensamientos los que le dan forma a las cosas. Este vaso fue una idea de alguien y después se convirtió en una realidad. Este teléfono fue una idea de alguien y después se convirtió en una realidad. Entonces, cuando tenemos estos pensamientos, formamos el hielo, movemos la conciencia, el agua, y formamos el hielo, formamos las cosas. Dice, entonces, todos estos pedazos de hielo tendrían que ser de agua, tienen que ser agua. Después, si pudiésemos calentarlo un poco, se derretiría y todas las formas volverían a ser fluidas.
Nada habría cambiado excepto las formas. El universo físico es espíritu en forma. Se te fue la quijada al suelo como a mí también cuando lo leí. Así como el hielo es agua en forma. Tú, corazón, eres Dios en forma. Y si esto no te hace un nudo en el corazón, en la garganta y no te mueve cada fibra de tu ser, no lo entendiste. Amo este libro, no sé ustedes, pero hoy de verdad fue tan revelador leer esto. Así como el hielo es agua en forma y el agua sin forma, el agua líquida no se ve. Así tú eres Dios en forma. Entonces, el universo físico es espíritu en forma. Primero es la inteligencia, después la palabra, la idea, la imagen, el concepto, luego el movimiento hacia la cosa. El pensamiento es un poder que verdaderamente trabaja. Espero que les haya gustado tanto como a mí esta parte del libro. Entonces, vamos a la atmósfera de nuestro pensamiento. Dice Ernest Holmes, dice, todos estamos sumergidos. Así como en el agua, estamos sumergidos en la atmósfera de nuestro propio pensamiento, que es el resultado directo de todo lo que hemos dicho, pensado o hecho a lo largo de nuestras vidas. El Buda lo dijo, somos el resultado de todo lo que hemos pensado. Esto decide qué acontecerá en nuestras vidas. El pensamiento atrae lo que es igual a sí mismo y rechaza lo que es diferente. Cuando entendemos la ley, aprendemos, no crean que les estoy leyendo todo el libro, me tomo todo el día resumiéndolo y sacando notas y sacándoles extractos nada más. Créanme, el libro nos tardaremos muchísimo más en leer. Cuando entendemos la ley, aprendemos a personificar lo que deseamos, a pensar en eso solamente y así somos atraídos silenciosamente a lo que deseamos. Te lo voy a repetir y ojalá lo estés anotando por ahí en un lugar donde lo veas en grande. Cuando entendemos la ley, aprendemos a personificar lo que deseamos, a pensar en eso solamente y así somos atraídos silenciosamente a lo que deseamos. Aprendemos a personificar lo que deseamos. ¿Qué quieres ser? ¿Quieres un cuerpo delgado? Personifícalo. Sin tenerlo, sí, sin tenerlo todavía. Personifícalo. Tú vete a ti misma, a ti mismo, delgado. Habla de ti como si fueras una persona delgada. Trátate con el amor, el cariño que te tratarías si fueras una persona delgada. Personifica ese cuerpo delgado y piensa solamente en ese cuerpo delgado y así serás atraído silenciosamente a ese cuerpo delgado. Si estamos hablando de una venta, es lo mismo. Si estamos hablando de un empleo, es lo mismo, de un negocio. Si estamos hablando de una relación, de un viaje, personifica. Como decía mi maestro, fake it till you make it. Fíngelo hasta que lo logres. Personifica eso. Entonces dice, el verdadero sanar mental está insistentemente en Dios y también está en la habilidad del ser humano y en el derecho que tiene de hacerse receptivo a esta presencia sanadora. Para hacerte, ¿quieres un cuerpo o estamos hablando del sanar mental y espiritual y también del cuerpo físico, por supuesto? ¿Quieres verte sano? ¿Quieres verte sana, tener un cuerpo sano, un cuerpo sano? Visualízate primero sano. El hombre que se atreve a lanzar su pensamiento hacia la inteligencia universal con la confianza de aquel
que comprende su naturaleza divina y la relación de ésta con el universo, y que se atreve a reclamar todo lo que existe, encontrará siempre una bondad creativa lista a ayudarle. Dios aceptará su petición. Todo lo demás gravitará hacia el alma que conoce su propia divinidad. Todo gravitará hacia el alma que conoce su propia divinidad. Una vez más, reconócete como Dios en forma, como espíritu en forma. Reconoce tu divinidad. Déjenme ver qué me pusieron por aquí en el chat. Dice Abril, quiero aprovechar esta sesión para agradecer todo el conocimiento compartido. En noviembre inicié MTD con mucho amor y entrega a recuperar el equilibrio en varios aspectos de mi vida. Les comparto que este fin de semana fui a Estados Unidos y pude encontrar todo a favor, descuentos, cosas más lindas que nunca. Pude proveer a mis seres amados de cosas, experiencias maravillosas como hace unos 5 años no había pasado. Gracias, gracias, gracias. Ananda, esta información es oro. Cada noche que tomo mi piedra mágica lloro de agradecimiento por todas las bendiciones manifestadas. La experiencia del fin de semana solo fue una de tantas cosas ya manifestadas en mi mural. Aún faltan más porque sé que el universo lo está ya trabajando. Me resuena tanto lo que estás diciendo, tal así me siento como el hielo y el agua. Felicidades, felicidades, Abril hermosa. ¿Se fijan cuál es la atmósfera mental de Abril y qué está manifestando Abril? Entonces, induciendo pensamientos, regresamos a aquella que yo siempre les he dicho del gato verde. El elefante rosa y el gato verde, induciendo pensamientos. Lo que el pensamiento ha hecho, dice Ernest Holmes, el pensamiento puede deshacer. Y yo se los he dicho, ¿cómo, no? Sacas el elefante rosa de tu mente pensando en el gato verde. Los viejos hábitos de pensar incorrectamente pueden neutralizarse consciente y deliberadamente y puede establecerse un nuevo orden de reacciones mentales y emocionales en la mente. No es suficiente dejar de pensar mal, no es suficiente dejar de pensar en el elefante rosa. Tiene que existir también el pensar bien. Tienes que esforzarte en pensar en el gato verde. Activamente. Tenemos que ser activamente constructivos y felices en nuestro pensar, no solo pasivos. Las ideas nuevas de vida, vitalidad y esperanza tienen que ser aceptadas e incorporadas en lo más profundo de nuestra vida mental, a fin de manifestar exteriormente un cuerpo y un ambiente saludables. Dice, la mayoría de nosotros tendremos que principiar nuestro trabajo de sanar con un proceso mecánico, porque todos tenemos que principiar donde nos encontramos. ¿Qué quiere decir? Pues que tienes que, al principio va a ser mecánico, es como esta maestra del libro del secreto que decía que era un poquito como jugar al tenis, ¿no? Que le decías tú al universo, soy próspera, y el universo te rebotaba la pelota y te decía, no el universo, más bien tu bribón. No, no te lo creo. Y otra vez tú le pegabas a la pelota y dices, soy próspera, y el bribón te la regresa y te dice, no. Y así estás, paz, 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 hasta que un día, como jugando el tenis, ya no le atina a la pelota, ¿no? Y pasa la pelota, es decir, pasa el pensamiento de la mente consciente al inconsciente y se vuelve una realidad. Entonces, primero se vuelve, es un proceso un tanto mecánico de estar fingiéndolo hasta que lo logras. Dice, pero debemos tomar el pensamiento más alto que tenemos y tratar de expandir este conocimiento hasta que abarque un concepto más elevado de la verdad. Dice, el conocimiento en este sentido quiere decir una incorporación interna de las ideas, lo que yo les estoy diciendo, ¿no? Hacer que la mente, las ideas conscientes se vuelvan internas, se vayan al subconsciente. Si alguno quiere demostrar prosperidad, primero tiene que tener una conciencia de prosperidad. Si desea salud, tiene que primero incorporar la idea de salud. Esto es más que fe, es saber que estamos tratando con una ley. Con una ley. Y que así como tratas como una ley, vas a tener los resultados en la medida en la que te esforces en pensar en el gato verde, dibujarlo, inducir el pensamiento de lo que quieres. Ustedes saben que aquí el gato verde no es literal, el gato verde representa todo eso que tú quieres.
en mi analogía de mi video que por ahí anda y a ver si lo encuentro hoy y se los mando, cuando yo les digo, deja de pensar en las cosas que no quieres, el elefante rosa, pensando en el gato verde, pensando en lo que sí quieres, pensando en otra cosa. Dice Eugenia, mi sueño es poder ir algún día a un retiro, pero agradezco a Dios que te enviaran a mi vida porque soy otra. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Eugenia hermosa. Me hacen el día la vida. Entonces, vamos, dice a la siguiente Ernest Holmes, escogiendo pensamientos. Al escoger pensamientos en nuestra vida, chicos, nosotros podemos escoger diferentes rutas. Ahora ya lo sabemos. Cada pensamiento es una ruta diferente. ¿Qué ruta quieres elegir? No podemos vivir sin seleccionar, dice Ernest Holmes. Cada día, cada momento, cada segundo tenemos que elegir. Si no fuera así, no seríamos individuales, seríamos todos robotitos, ¿verdad? Como los clones de la Guerra de las Galaxias. Nosotros tenemos el derecho a escoger la experiencia que deseamos, tenemos el derecho a escoger la clase de compañeros con quienes deseamos asociarnos, la ciudad, el tipo de casa en que queremos vivir. Somos individuos y la única manera de poder demostrarlo es siendo espontáneos. La individualidad mecánica no existe. La individualidad tiene que tener los elementos esenciales de espontaneidad. Lo que nos hace individuos a todos nosotros es justamente eso, nuestra espontaneidad. Entonces, no existe la espontaneidad ni la individualidad sin prerrogativa. No puede haber selección si no hay variedad de dónde escoger. Sin la habilidad de escoger, solo sería fantasía. Por lo tanto, no solo tiene que haber la posibilidad de escoger, sino también la responsabilidad de experimentar lo que se ha escogido. Ojo, no solo tiene que haber la posibilidad de escoger el camino, sino también la responsabilidad de lo que vayas a vivir o de lo que vivas en cada uno de esos caminos que escojas. Tenemos derecho a escoger lo que induciremos en la mente. Sin embargo, hay que considerar que el potencial del efecto está en la causa. Yo soy el alfa y el omega, y todo lo que está entre la causa y el efecto. La causa y el efecto son verdaderamente solo una cosa, y si ponemos cierta causa en acción, el efecto tendrá que ser manifestado al nivel de la causa. Una idea cierta, específica e inteligente en la mente introducirá o producirá una manifestación cierta, específica y correcta. Estamos trabajando con una ley, un principio infinito, una materia infinita, un poder creativo infinito, pero existen formas innumerables que cambian de acuerdo con las ideas que las proyectan. Para entender esto, nos regresamos al agua. Una sola agua. ¿Cuántas formas de hielo? Infinitas. De la misma manera, un solo espíritu creador, un solo principio infinito, una materia infinita. ¿Cuántas maneras de expresarse? Más de 8,000 millones en este planeta. Más, porque cada animalito también está expresando su experiencia, expresando su pensamiento, viviendo su experiencia. Entonces, cada experiencia, cada camino que vivimos aquí, ¿verdad? Es un hielo, una forma diferente, una forma diferente. Y existen innumerables. Entonces, los pensamientos son cosas. Eso ya no podemos dejar de contemplarlo todos los días. Los pensamientos son cosas. Lo que sale de tu cabeza se va a convertir en algo físico. Así es de que, ojo con lo que estás pensando. La salud y la enfermedad son principalmente manifestaciones externas de nuestro estado dominante mental y espiritual, dice Ernest Holmes. Se los repito porque es demasiado importante para no repetirlo. La salud y la enfermedad son principalmente manifestaciones externas de nuestro estado dominante mental y espiritual. Es sabido que un choque emocional o una mente llena de temor han sido la causa de que el corazón se pare o se acelere. Dice Ernest Holmes, dice que en la actualidad los médicos, y esto, recuerden, este libro fue escrito en 1920, por ahí.
¿En qué año escribió Ernest Holmes? 1938. 1938, bueno, casi 100 años. Este libro fue escrito en 1938 y ya entonces decía Ernest Holmes que los médicos ya empezaban a reconocer el poder del pensamiento y las emociones en las manifestaciones del cuerpo físico. Pues vaya que se están tardando porque en la actualidad todavía apenas lo están reconociendo, pero bueno, dice, las condiciones emocionales son de naturaleza mental y se reconocen como causas ocultas de una gran parte del sufrimiento físico que hereda la carne. Una mente normal y saludable se refleja en un cuerpo sano y al contrario, un estado mental anormal expresa su condición correspondiente en alguna condición física. Entonces, ¿qué hay que sanar, chicos? ¿El cuerpo o la mente? Todos los pensamientos y las emociones que hemos tenido desde que existimos conscientemente están presentes en la mente, donde siguen activos sin cesar y se manifiestan como tendencias subjetivas que amoldan al cuerpo, a la salud o a la enfermedad. Fíjense la palabra que usa, amoldan. Nuestras emociones y nuestros pensamientos amoldan a nuestro cuerpo. No estamos diciendo que esta o aquella enfermedad específica es siempre el resultado de pensar en esa misma condición, pero sí aseguramos que un estado mental discordante y prolongado con seguridad dará como resultado alguna enfermedad física. El punto es que hay que recordar esto, dice. El punto que hay que recordar es este. Toda actividad mental inevitablemente tiende a crear un correspondiente físico. Anótenlo. Toda actividad mental inevitablemente tiende a crear un correspondiente físico. Los pensamientos, dice Ernest Holmes, son cosas. Tienen el poder ellos mismos de objetivizar. El pensar es la actividad consciente del pensador y trabaja de acuerdo con la dirección que él le dé a través de la ley. Y esta ley puede activarse conscientemente. Esta ley trabaja para él de acuerdo con la fuerza de su creencia y su entendimiento de ella. Esta ley trabaja para él de acuerdo con la fuerza de su creencia y su entendimiento de ella. Una vez más, esta ley trabaja para él de acuerdo con la fuerza de su creencia y su entendimiento de ella. Uno con Dios, dice Ernest Holmes, hasta que nosotros despertemos al reconocimiento de que nuestra naturaleza es una con la naturaleza de Dios, no encontraremos el camino de la vida. Hasta que comprendamos que nuestra propia palabra tiene el poder de vida, no veremos claramente. La Biblia indica que el poder que el hombre tiene en su vida y en su mundo es el poder mismo que tiene Dios. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Se repite muchas veces, pero no se entiende. La promesa que se le hizo al hombre también es positiva. La palabra está cerca de ti, hasta adentro de tu propia boca para que la conozcas y la ejecutes. Si alguna palabra tiene poder, lógicamente se concluye que todas las palabras tienen poder. Esto significa que toda palabra que oímos, toda palabra que hablamos o toda palabra que pensamos tiene algún poder. Y esto nos lleva entonces a el poder interno. Y el poder interno, dice Ernest Holmes, por medio del discernimiento espiritual, vemos que existe dentro de nosotros un poder que es más grande que cualquier otra cosa con la cual podamos tener contacto jamás. Un poder que puede superar todo obstáculo en nuestra experiencia y que nos pone a salvo, satisfechos y en paz, sanos y prósperos, bajo una nueva luz y una nueva vida. El almacén de nuestra naturaleza está lleno de bien infinito y espera que el despertar de nuestro pensamiento lo toque.
para manifestarse en nuestras vidas, pero el despertar tiene que ser desde dentro de nuestro pensamiento. El despertar no puede venir de afuera hacia ti, tiene que nacer de ti ese despertar. La palabra que hablamos es la ley en nuestras vidas y nada estorba su operación más que nosotros mismos. Podemos usar esta palabra creativa para cualquier propósito que deseemos. La contienda y la lucha no son necesarias. Solamente necesitamos saber, pero necesitamos saber constructivamente. Mientras dependamos, dice Ernest Holmes, de alguna condición pasada, presente o futura, estamos creando caos. Ojo, mientras dependas de alguna condición en tu vida, es que mi marido no me deja, es que no tengo dinero, es que no tengo salud, es que me duele la espalda, es que tengo este problema de ciática, es que tengo no sé, jefe, gobierno, mientras dependas de alguna condición pasada, presente o futura, estamos creando caos porque estamos tratando con condiciones y las condiciones, dice Ernest Holmes, son efectos, no son causas. La causa está aquí. Si pudiésemos comprender que existe un poder que hace cosas directamente sobre sí mismo, si solo pudiésemos darnos cuenta de esta grandiosa verdad y si pudiésemos darnos cuenta de que estamos tratando con un principio que es científicamente correcto y eternamente presente, llevaríamos a cabo cualquier cosa que pudiésemos concebir. Ese es nuestro poder interno, chicos. El reconocer que dentro de nosotros, entre nuestras orejitas, traemos la chispa divina, el poder de Dios de cambiar cualquier condición de nuestras vidas actuando desde la causa, dejando de enfocarnos en el efecto. Ese es nuestro poder interno. Entonces dice Ernest Holmes, nosotros ponemos nuestras propias limitaciones. Diariamente tenemos que eliminar todo pensamiento que niegue la realidad y afirmar la presencia divina dentro de nosotros. Tal como la niebla desaparece ante el sol, así se derretirá la adversidad ante el brillo radiante de nuestro pensamiento exaltado. Dice Ernest Holmes, no existe más limitación que nuestra propia ignorancia. ¡Auch! Esa cadena se llama ignorancia. Ese es el nombre de esa cadena. Y es la única cadena que existe. No existe más limitación que nuestra propia ignorancia, y ya que todos podemos concebir un bien más grande del que ya hemos tenido, tenemos la habilidad de superar las experiencias previas y ascender, pero nunca triunfaremos si persistimos en mantener las mismas reacciones mentales viejas. Ojo, ojo, se los repito. Tenemos la habilidad de superar las experiencias previas y ascender. Tenemos la habilidad de superar las experiencias previas y ascender. Pero nunca triunfaremos si persistimos, si insistes en mantener las mismas reacciones mentales viejas. Hay que soltar esas viejas reacciones mentales, chicos. Hay que estar dispuestos a soltar esa cadena de la ignorancia, sabiendo que se pueden cambiar nuestras reacciones mentales. Y esto nos lleva ¿a dónde? Nos lleva a el entendimiento. ¿Alguna vez te ha pasado que dices algo y la otra persona lo interpreta totalmente diferente? No digamos que bien o mal, diferente. Tú lo mandaste muy enrolladito, lo traías tú en tu cabeza y se lo pasas a la persona y la persona te lo expresa y ves que está todo por ningún lado a como tú lo tenías acomodadito en tu cabeza. Esa es la clave del entendimiento. Ahí les va.
antes de tratar de mejorar nuestras condiciones y antes de proceder con el tema de sanar, dice Ernest Holmes, es necesario que estemos seguros en nuestras propias mentes de que el pensamiento es creativo, porque en esto se basa totalmente nuestra superestructura. Si a pesar de esto nos encontramos con alguna condición indeseable, es prueba de que nosotros mismos nos hemos limitado voluntariamente. Entonces, dice Ernest Holmes, si en tu vida te estás encontrando con situaciones indeseables, es porque le has dado a lo que Ananda dijo en este caso, ¿verdad? Tú lo estás acá organizando de otra manera, o lo que lees en el libro, o lo que te estamos explicando en la ciencia de la mente, dice. Entonces, si te encuentras con alguna condición indeseable, es prueba que nosotros mismos nos hemos limitado voluntariamente. Voluntariamente, o sea que tú puedes dejar de hacerlo en el momento que quieras. Hemos avanzado mucho, dice Ernest Holmes, en la dirección correcta cuando determinamos que la creación solo podría haberse originado en la inteligencia. Se los repito. Hemos avanzado mucho en la dirección correcta cuando determinamos que la creación solo podría haberse originado en la inteligencia. Y cuando además comprendemos que nuestro poder mental tiene que ser creativo, al igual que el poder creativo de Dios. Cuando comprendemos que nuestro poder mental tiene que ser creativo, igual que el poder creativo de Dios. No quieras darle vueltas diferentes en tu cabeza. Eres Dios encarnado, eres hielo hecho de agua. Eres materia física hecho de espíritu divino. No lo quieras cambiar. En tu cabecita dentro traes el poder creativo de Dios. No lo quieras poner de otra forma. Entonces, la creación solo podría haberse originado en la inteligencia. Y cuando además comprendemos que nuestro poder mental tiene que ser creativo al igual que el poder creativo de Dios, por lo tanto empezamos a sentir, aunque sea levemente, que en la medida en la que nuestras mentes se asemejan más y más a la mente divina, nos acercamos a una vida más completa. Oh, wow. ¿Y cómo le hago? ¿Cómo le hago para acercar mi mente a la mente divina? Ah, pues de eso se trata la ciencia de la mente. Dice Ernest Holmes, ya para terminar este capítulo, chicos, y con esto terminamos el día de hoy. Nosotros debemos esforzarnos por tener una visión perfecta. Óyelo bien, tener una visión perfecta, un concepto perfecto. ¿Qué quiere decir? Te dejó el avión, es perfecto. Le diagnosticaron cáncer, es perfecto. Tuvo un fracaso financiero, es perfecto. Se le murió el perro, es perfecto. A menos que tengas una visión perfecta y un concepto perfecto, no te puedes acercar a la mente de Dios, porque para la mente de Dios, para la mente universal, todo lo que está pasando es perfecto. No hay bien ni mal. El bien y el mal solo existe en el pensamiento de la gente que no tiene entendimiento, el de la izquierda. Entonces, debemos expandir nuestro pensamiento hasta que se dé cuenta de todo el bien y luego usar este poder infinito con propósitos definidos, ignorando todas las apariencias. Debemos expandir nuestro pensamiento hasta que se dé cuenta de todo el bien y luego usar este poder infinito con propósitos definidos, ignorando todas las apariencias. Ignora el cáncer, ignóralo. Agradécele que está en tu vida. El cáncer es la lección de amor más grande de este planeta. Ignoro el fracaso financiero, ignóralo. El dinero va y viene, mañana te va a llegar a caudales, ignóralo. Agradécele lo que estás viviendo porque estás entendiendo mucho sobre finanzas. Ignoro el divorcio, ignóralo.
te está enseñando sobre relaciones, te está enseñando qué no debes de hacer en una relación, te está enseñando qué quieres realmente de una relación. Entonces ignoro que bla, 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 ignora. Dice, cada día debemos sentir una unión más profunda con la vida, más intimidad con el Dios interno, el Dios de lo visible y lo invisible dentro de nosotros. Cuando hablamos dentro de esta mente, hemos sembrado una semilla del pensamiento en lo absoluto y podemos descansar en paz. No necesitamos apresurarnos porque se nos concede según nuestra propia creencia. En aquel día, a aquellos que me llamen, responderé. Y con eso terminamos esta noche, chicos, el capítulo 8 de la ciencia de la mente. Espero que les haya gustado. Déjenme ver rápidamente aquí sus comentarios. Como el juego del teléfono es compuesto, dice Chuy, dice Victoria, casualmente lo que estamos viendo en las lecciones de un curso de milagros. Así es. Fíjate qué interesante, Victoria. La ciencia de la mente fue escrito en 1938 y un curso de milagros hasta los años 60, ¿eh? Nada más para ver qué libro vino primero. Bien, chicos, pues muchísimas gracias. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos la próxima semana en Vitaminas Espirituales con Ananda y el miércoles no se olviden que tenemos MTD. No dejen de conectarse, chicos. Las bases son las bases. Sigan trabajando en sus cimientos. Que descansen, que pasen una bonita noche. Nos vemos la próxima semana.